Así definió 4 décadas al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas el obispo emérito don Samuel Ruiz García. Tiempo en el que los indígenas en Chiapas escribieron un nuevo capítulo de una historia que por siglos ha sido de agravios y opresión. Frente a los retos de la modernidad y la crudeza del neoliberalismo, es así que el mundo indígena en Chiapas, mayoritario en porcentaje y más grande en su marginación, le exigió una respuesta a la Iglesia Católica. Y fue Tatic Samuel quien encarnara dichas exigencias y marcara el rumbo para que el catolicismo tuviera un largo proceso de conversión, en el que se construyera una iglesia autóctona, expresada en la cultura indígena, enriquecida en sus valores y que acogiera sus luchas y aspiraciones. Cuando llega encuentra pobreza, encuentra tristeza, encuentra injusticia no muy nítidamente identificada y a partir de ahí empieza un camino de acercamiento que lo lleva a desear que el Evangelio dé vida y eso lleva a la encarnación del Evangelio y en este mundo, y es un mundo de culturas diferentes, por lo tanto una iglesia inculturada, una iglesia autóctona en el sentido de enraizada en la cultura local. En ese sentido, es fruto del caminar con la gente. La diócesis de San Cristóbal se selló con características inherentes a una pastoral indígena, cuyo eje rector fue la teología de la liberación. Con esta base, Samuel Ruiz trazó un camino diferente, en el que el método de trabajo de la catequesis pasó del adoctrinamiento a la participación y la ayuda comunitaria. Hay un levantamiento, un surgimiento de una voz de los pueblos, de una necesidad de transformar y se crean procesos organizativos muy amplios que don Samuel acompaña con toda claridad de que ese es el camino. El camino es la organización y que los pueblos deben ser sujetos para defender sus propios derechos. Cuando empecé a visitar las comunidades, eso se volteó. Entonces encontré que en lugar de evangelizar yo era el evangelizado por las comunidades. Había una disponibilidad para no solamente aceptar, sino vivir la palabra de Dios, que era sorprendente. El compromiso social que don Samuel Ruiz asumió a la cabeza de la diócesis de San Cristóbal de las Casas no solo provocó que la iglesia ocupara su lugar en los márgenes de la sociedad y con los más necesitados. Incluso lo llevó a desempeñar la tarea mediadora entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México, tras el levantamiento de 1994 para buscar de nuevo la paz, pero una que implicara la justicia y dignidad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. También impulsó la creación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el cual lleva ya 27 años defendiendo principalmente las libertades fundamentales y los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos que históricamente habían sido marginados por más de 500 años y que actualmente pues sigue este sistema de expulsión y exclusión, una de las pretensiones era darle voz a los que no tenían voz. Los pueblos son sujetos ahora de su propia historia, ellos reivindican sus derechos colectivos, que son derechos que el Estado los ha querido negar. Sin embargo, pese a ese largo caminar en el que se logró recuperar la conciencia cultural e histórica de las comunidades indígenas y también construir su propio proyecto social y político, la cruda realidad con la que se encontró don Samuel Ruiz a su llegada continúa vigente. Seguimos viviendo con esas grandes violencias, represiones y engaños, vivir con las injusticias, violencias en nuestras comunidades. Por esta razón nosotros estamos aquí y vamos a seguir trabajando, organizando cada vez más. Y es que 40 años no bastaron para conquistar la tan deseada paz y justicia, pero Tatic sabía que con él o sin él, la diócesis de San Cristóbal de las Casas seguiría caminando por sus propios pies. Y tal parece que no se equivocó. Numerosas fuerzas vivas que fueron por él convocadas, como Antonio, continúan activas hasta hoy. Para el financiero Bloomberg, con imágenes de Luis Fernando Aceves desde Chiapas, Elena Lozano.